chicas y chicos, bienvenidos un día más a su canal. Para quienes son nuevos por acá y no me conocen, yo soy Daily Urquiola y el día de hoy te traigo un invitado de lujo. Se trata de un corrector que promete ser 2 en 1, promete corregir e iluminar. Se trata del corrector Matte Perfection de la marca Rimmel London. Quédate, suscríbete, que vamos a comenzar. Lo primero que haré será maquillarme utilizando este corrector para ver si cumple lo que promete. Por supuesto, antes de comenzar, lo más importante es el skincare. Por eso voy a comenzar utilizando esta crema de fondo, crema S. Tiene un factor de protección solar de 30, tiene una sensación ultra ligera y tiene vitamina E y vitamina C. Antes de aplicar mi base, voy a hacer mis correcciones correspondientes utilizando nuestro corrector del día de hoy, que es el Matte Perfection de la marca Rimmel London en el tono 430 Mid. Para aplicarlo voy a estar utilizando una brocha plana sintética como siempre, solo que en esta oportunidad voy a utilizar esta que es de la marca Inglot y lo voy a aplicar únicamente en aquellas áreas donde tenga pigmentación, lo que uno conoce como manchitas. Las más comunes de todas es debajo de los ojos, nuestras ojeras, y en mi caso lo voy a aplicar también en aquellas manchitas que me han dejado los brotes que me han salido a causa del acné. Fíjense que estoy aplicando el corrector solamente a toquecitos, nada de estar arrastrando el producto porque si no me lo llevo y no dejo nada en la piel. Y la idea es que así a toquecitos el pinte, ¿ok? Por decirlo de alguna manera, el pinte bastante la piel. Aquí en el bordecito de los labios también me aplico un poquito porque esta, que es la comisura de mis labios, están un poquito oscuras, así que yo aquí también aplico un poquito. No se trata de aplicar el corrector únicamente debajo de los ojos porque no es un corrector de ojeras, es un corrector para pigmentaciones. Bien, veamos cómo se comporta este producto como un corrector. Recordemos que este producto es 2 en 1, es decir, es corrector y es iluminador. Vamos a estudiarlo entonces en su faceta de corrector. Para mi tono de piel, por allí anda Pepe. En mi tono de piel y en una piel más clara que la mía, este producto como corrector, excelente, porque tiene un tono ladrillo. Las personas que son de piel clara a clara media como la mía, los tonos ladrillos son ideales para cubrir las manchitas. Ahora, si tú que me estás viendo tienes un tono de piel mucho más oscuro, entonces el tono ladrillo no es para tú corregir tus manchitas, sino un producto que sea un poco más naranjoso. Así que este producto como corrector para pieles claras, medias, excelente. Para pieles medias, oscuras, con pigmentaciones, manchitas más fuertes, como corrector, no. Ahora puedo proceder a aplicarme mi base. Ya apliqué mi base y ahora voy a utilizar este producto para iluminar. Voy a utilizar el mismo pincel plano sintético de la marca Inglot. Para iluminar, el corrector se aplica de manera diferente a las correcciones. En mi caso, voy a aplicar un poquito en la frente, un poquito en la nariz, un poquito en el mentón y en el área debajo de los ojos voy a hacer una iluminación en forma de triángulo invertido. Voy a comenzar aplicando en el lagrimal solamente a toquecitos sin arrastrar el producto. Me voy desplazando hasta la aleta de la nariz. Luego con los mismos toquecitos voy subiendo hasta el final de mi ojo y a toquecitos regreso hasta el lagrimal. Y luego lo que hago entonces es rellenar a toquecitos ese triángulo. Listas las iluminaciones en el rostro. Ahora vamos a estudiar este corrector en su faceta de iluminador. Antes de continuar, debo recordar que las iluminaciones en el rostro se hacen con un producto en líquido o crema, en este caso un corrector, que sea de 1 a 2 tonos más claros que el tono de nuestra piel. Les pregunto a ustedes, ¿es este corrector en el tono 430 Medium más claro que el tono de mi piel? No, no lo es. Quiere decir que este corrector para mí no me funciona para iluminar.
una persona que sea más clara que mi tono de piel, y para mí no nos funciona para iluminar. Sí nos funcionaría los otros tonos de este corrector, porque hay muchos más tonos, hay light, light fair, que son más claros, sí nos funcionarían para iluminar, pero este 430 medium para nosotras no. Ahora, si tú eres una persona de tez oscura, eres piel oscura, entonces este corrector es perfecto para iluminar. Necesitamos un corrector que sea más claro que el tono de nuestra piel. ¿Esto qué quiere decir? Significa que este corrector es perfecto para corregir, porque sí cubre las manchas que ustedes me vieron al principio. Este corrector es perfecto para iluminar porque tiene muy buena cobertura, solo que depende el tono. Este solo corrector en un solo maquillaje para una persona, no. Tienes que tener varios tonos de este corrector para que funcione. Para arreglar las iluminaciones, lo que hice fue aplicar un corrector más claro que el tono de mi piel para que de esa manera se note la diferencia. Termino mi maquillaje y conversamos. Ya vimos la demostración, así que ahora hablemos un poco sobre este corrector. Yo sé que ustedes habrán escuchado hablar acerca de esta marca, Rimmel London, específicamente por sus máscaras de pestañas que son extremadamente increíbles, son muy buenas. Me atrevería a decir incluso que son mejores que las de Maybelline, pero no vamos a hablar de máscaras, sino que vamos a hablar específicamente de este corrector. Así que comencemos por su presentación física. Es un corrector que viene en un envase de plástico. En la parte frontal está el nombre de la marca, que es Rimmel London, el nombre de la línea de productos, que es Matte Perfection, y dice que es un corrector que se adapta al tono de piel. Más abajito dice que es un corrector 2 en 1, es decir, que es un corrector e iluminador. Este es en el tono 430 Medium. Hablemos con respecto a los tonos. Creo que hay de 4 a 5 tonos. Está el light fair, que son bastante claritos. Está este medium y creo que está el medium deep, no estoy muy segura. Entonces creo que hay aproximadamente 4 tonos. Con respecto a la cantidad, este corrector trae 7 ml, es decir, 0.23 onzas fluidas, que si lo comparamos, por ejemplo, con el corrector del Pro Concealer de la marca de LA Girl, este trae 0.28 onzas fluidas, es decir, el de LA Girl trae más que el de Rimmel London, aunque por fuera, si los comparamos así de tamaño, el de Rimmel London se ve más grande que el de LA Girl. Otros correctores convencionales, como por ejemplo el Pro Longwear Concealer de MAC, este trae 9 ml, trae mucho más que el de Rimmel London. Comparamos con este que es de Smashbox, este trae, ya les voy a decir, 2.7 ml, este trae poquito en comparación con este. Entonces en realidad como que bueno, no es que vienen así con la misma cantidad, pero ya por lo menos si tienen alguno de estos otros correctores pueden hacer la comparación. Si tienen el de LA Girl, entonces saben que este trae un poquito menos. Si tienen el MAC Pro Longwear Concealer, saben que este tiene un poco menos. En la parte de atrás dice que es un corrector que combate los signos de fatiga, que corrige e ilumina el área de los ojos y que trae una brocha para una aplicación bastante precisa. Es correcto, es verdad. El aplicador, la tapita es así de rosca. El aplicador aquí, él trae, vamos si lo ven allí, si lo ven allí, ahí está perfecto, ¿ven? Él en realidad sí trae aquí una brochita, un aplicador, solo que yo se lo quité porque una vez me sucedió que en el momento en que estaba aplicando el producto, presioné para que saliera por la brochita y de pronto hizo ¡plac! Y todo se me botó. Entonces desde ese momento decidí retirarle el aplicador y lo trabajo de esta manera. Simplemente asomo la cantidad de producto que necesito, la tomo con la brocha y ya me quedo solamente con lo que voy a trabajar. Con respecto al producto, ya ustedes pudieron ver en la demostración que tiene muy buena cobertura porque me cubrió mis manchas, es decir que sí tapa. Tiene buena difuminación, es decir, corre bien. Hay correctores que son tan secos, tan espesos, que tú por ejemplo lo aplicas aquí, difuminas por aquí y ya cuando llegas aquí el corrector está seco y no te permite difuminar bien. Este corrector es espeso,
pero sí corre, sí se difumina bastante bien, fotografía muy bonito, en las fotografías se ve muy bien el área donde lo aplicas y no es tan seco como para resecar ni cuartear el área debajo de los ojos. Es un corrector que para ser de farmacia, tener un costo bastante accesible porque su precio oscila entre 5 y 6 dólares, es un producto que definitivamente funciona. Ahora las conclusiones finales. ¿Funciona o no funciona? ¿A quién le funciona y a quién no? Supongamos que yo soy una persona de piel muy clara a media, a donde estoy en este momento. Este corrector me funciona perfectamente para corregir, no para iluminar. Pero si de pronto yo soy una persona de piel más oscura, no me sirve para corregir, pero sí me sirve para iluminar. Solo en este tono 430, porque si fuese un light fair, entonces sí me sirve para iluminar. Espero que esta información esté quedando clara, mis chicas. Si tienen alguna duda, escríbanmelo en la cajita de comentarios que yo con gusto por Instagram podemos hacer stories y conversar al respecto. Suscríbete al canal para más videos, compártelo con tus amigas y escríbame en la cajita de comentarios cuál te gustaría que fuese el otro producto que trajera aquí al canal para conocerlo. Nos vemos en un próximo video como es de costumbre y te mando un beso.